Hola a todos, mi nombre es María Camila Arango y estoy acá para que hablemos desde la astrología sobre la carta del Papa Francisco. Pero antes de empezar, quiero hacer varias aclaraciones para saber cómo voy a tomar este tema, qué te vas a encontrar en este video y yo espero que te quedes hasta el final porque creo que va a ser muy interesante poder revisar su vida y obra a partir de varias técnicas que quiero que utilicemos y revisemos a profundidad. Hay algo que está pasando con varias cuentas de astrología y es que están empezando a revisar sobre técnicas para pronosticar si el Papa se muere, si el Papa se retira, qué va a pasar con su vida. Pero se les ha olvidado que estamos hablando de una persona que si bien es el sumo pontífice de la Iglesia, sigue siendo un ser humano y está atravesando por una crisis en este momento a través de su salud. Yo no quiero ver qué va a pasar con su muerte, cuándo se va a morir, cuándo se va a acabar su papado. Yo lo que quiero es que revisemos, porque me pareció muy interesante al mirar que todo el mundo estaba hablando acerca del Papa Francisco y que estaban mirando sobre todo su carta a nivel de muerte o a nivel de entregar su poder, y me puse a revisar con varias técnicas y sobre todo con técnicas de señores del tiempo, pero con qué técnica a profundidad, mirando las profecciones anuales que va teniendo el Papa. Y me encontré con algo que les quiero mostrar porque me parece muy interesante. Además, porque la astrología es una ciencia matemática y nos muestra unas características impresionantes cada vez que la entendemos más a profundidad y entendemos los ciclos de la vida que van pasando por nuestra vida. A partir de eso, quiero que lo primero sea que veamos su carta, que veamos la grandeza de este hombre a través de sus planetas, donde los tiene, donde tiene al Sol, a la Luna y al ascendente sobre todo. No voy a hacer un estudio de su carta natal a profundidad porque nos demoraríamos eternidades. Me voy a centrar en unos elementos básicos y de ahí quiero que pasemos a mirar sucesos de la vida de Francisco, bueno, de Jorge Bergoglio, antes de ser papa, antes de ser este sumo pontífice que todos lo llevamos en nuestro corazón, bueno, o la mayoría, para mí es así, y por eso quiero tratar este tema con total respeto, y quiero que nos centremos en mirar cómo muchas de sus grandes hazañas y de sus grandes retos en su vida las ha tenido con la profección que está teniendo también este año, donde las personas están hablando más de su enfermedad, pero no de cómo estos ciclos a lo largo de su vida han ido impactando la vida del Papa de una manera extraordinaria. Y eso quiero que lo hagamos y lo revisemos en este video. Entonces, lo primero y muy importante es entender cuándo nació el Papa, ¿sí? Y vamos a mirar, esto es sacado de AstroSeek, su fecha. Dice que el Papa Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936. En su registro de nacimiento dice a las 21 horas. Por eso es que se dice que esta carta está rectificada. Y cuando uno va y la mira en AstroSeek, tiene AA, es decir, que está verificada. Hay una página que la hace este señor que se llama Juan Sirius, que estuve leyendo mucho y estuve analizando, sobre todo porque él rectificó la carta. Y él dice que el Papa no nació a las 21 horas, sino a las 20:57 con 21 segundos. Yo estoy haciendo este análisis con la carta que se encuentra rectificada y que es con la que dice la fecha de nacimiento. Obviamente, con esto que dice Juan Sirius, también puede ser porque muchas veces cuando nosotros nacemos ponen una hora pero no ponen la hora exacta
o más bien antes no ponían la hora exacta. Ahora sí ponen una hora mucho más aproximada, pero anteriormente no. Por eso se pueden tener algunos minutos de diferencia y por eso es que vamos a mirar que cuando miramos fechas y miramos el tema de las progresiones, las profecciones y los sucesos de su vida, también pueden tener, ¿cómo lo digo? Como un rango de tiempo en el que se puede dar que lo que yo siempre le digo a mis consultantes, porque a veces no sabemos si es exactamente en esa hora, unos minutos antes o unos minutos después, que puede oscilar en un periodo de tiempo. ¿Listo? Pero importante saber con qué hora vamos a trabajar en este momento para la carta del Papa Francisco. Entonces, teniendo eso claro, quiero que entremos a mirar la carta del Papa. Es una carta muy interesante y me estuve viendo un video absolutamente interesante que está en YouTube sobre la vida del Papa, y me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque habla mucho sobre lo que es él y realmente de ahí saqué varios verbatings, es decir, frases que las tengo aquí a la izquierda, que definen quién es él y nos lo muestra en vivo y en directo, pero también es lo que nos habla la carta y nos representa la carta. Por eso es tan importante cuando vamos a hablar de un personaje que es tan conocido y que ha tenido una vida tan pública como ha sido el Papa Francisco, poder empezar y revisar cuáles son esos comentarios que nos ayudan también a mirar que la carta también se refleja en su vida diaria. ¿Qué miramos de una carta? Primero, miramos el ascendente, que es el punto de entrada de la carta. Y el ascendente está en el signo de Cáncer. Luego voy y me fijo dónde está el sol, que es este círculo con el puntico adentro, y vemos que el sol está en el signo de Sagitario, porque recuerden que el Papa nació el 17 de diciembre y está en la casa número 6. Y luego voy y miro dónde está su luna. Es una luna en Acuario y adicional, esa luna está en la casa 7. ¿Listo? Porque eso es importante, porque nos va a permitir entender muchas variables que va a ser impresionante tener en cuenta. Algo importante también es que estoy viendo la carta por Plácidos y estoy viendo la carta por signos que no son enteros. Por eso digo que lo estamos viendo por Plácidos. Cuando vemos la carta por signos enteros, esta luna ya no queda en la casa 7, sino que queda en la casa 8, que también va a ser muy diciente por muchas cosas que vamos a ir viendo, pero vamos por partes porque me parece muy interesante poder ir entendiendo este análisis del Papa con todo lo que conlleva. Lo primero es que cuando vemos la luna es lo que nos nutre, la luna es nuestro sentido emocional. Es una luna de aire, lo que hace que sea una luna más desarraigada, original, de una gran creatividad. Es una luna que es muy buena en acompañar a otros en sus procesos sin verse involucrado como tal, porque es una luna que le da objetividad y es una luna que le tocó mucho adaptarse a sus cambios, cambios en el entorno, cambios en el contexto, cambios en su familia. Es una luna donde desde lo emocional el cambio es la constante. Y me gusta mucho porque lo vamos a mirar. El Papa es una persona diferente, que a través de sus emociones conecta de una manera totalmente distinta a lo que estaba como acostumbrada a la iglesia, tanto desde sus primeros años como en su papado. Cuando vamos y miramos el sol, su sol está en la casa 6 y está en Sagitario. Y me gustó mucho esta frase que puse aquí a la izquierda y dice, es un pastor comprometido a su gente, cercano a su gente. El signo de Sagitario es el signo de la religión y estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de un hombre de la iglesia que ha entregado casi toda su vida a Dios.
pero no desde la abundancia, desde la opulencia, desde el poder, desde un rango alto, sino de siempre ser igual que los demás, ayudar al otro, servir al otro. Y esa es la casa 6. Y en el documental que les digo que me vi, decían, en 2010 él decía en el lavatorio de los pies, unos tenemos que estar al servicio de los otros. Un pastor, un padre, un cardenal, un papa, que siempre ha estado al servicio de los demás. Y eso es lo que representa ese sol en Sagitario y en esa casa 6. Ojo, que estoy haciendo una interpretación básica del sol, de la luna, para entender lo que les quiero hablar del papa, para que lo entiendan y para que miren lo hermoso que es ver una carta a la luz de los acontecimientos, pero sobre todo a la luz de una persona que ha sido Jorge Bergoglio, que ha sido transparente en todo lo que ha hecho en su vida y que lo vamos a poder ver y constatar en su carta a partir de verbatins que dicen las personas. También decían, se preocupa por tu salvación, es decir, la salvación de la persona. Decían que se centraba en el individuo, se centraba en entender realmente qué necesitaba la persona. Y eso viene mucho también de la casa 6, que es análoga a Virgo, que es entender los pequeños detalles y que eso importa. Y también entender que esa casa 6 en la antigüedad la llamaban la casa de los esclavos, la casa de estar al servicio de los demás, y el estado al servicio del pueblo. Pero también me gusta mucho esta otra frase y ahí voy a hablar del ascendente que está en Cáncer. Su sola presencia transmite calidez y tranquilidad y una inusual apertura a todos los hombres y mujeres sin importar su ideología, su clase social ni su credo. El ascendente Cáncer, las personas los ven de esa manera, cálidos, hogareños, que hacen sentir a las personas como en casa, con calidez, con tranquilidad, con empatía, con nutrición. Son personas que son muy sensibles, muy intuitivas, muy receptivos, tranquilos. Son personas que tienen un aprendizaje, pero que también cuando lo reconocen es un talento, y creo que el Papa lo ha reconocido, a conectarse con sus emociones y con las emociones de los demás, abandonando ese miedo a sentir y conectarse y habitar su mundo emocional. Además, Cáncer tiene algo muy lindo y es que, como es un signo intuitivo, también puede percibir hasta lo que las personas no dicen. Y vuelvo y les leo el párrafo que les leí anteriormente. Su sola presencia transmite calidez y tranquilidad. Ahí estamos hablando de ese ascendente en Cáncer. Y una apertura inusual a todos los hombres y mujeres sin importar su ideología. Ahí hablo de la luna en Acuario, su clase social ni su credo. Sol en Sagitario y en la casa 6. Es sencillo, cuando era obispo podía pasar desapercibido de su rol, es decir, se podía compenetrar con las personas y esa sencillez era lo que lo acercaba a los demás. Hubo un momento en el documental donde hablaban que el padre Francisco, realmente cuando ya era obispo, la gente lo llamaba a que le santificara la casa, tan, él iba y volvía. Y cuando ya se ponía su indumentaria para salir, la gente decía, ay, ¿cómo así? Estuvo el obispo en mi casa y no sabía. O sea, era tanta la sencillez y es tanta la sencillez que siempre ha demostrado en su vida y eso vuelve a ser una característica de su carta como lo estamos hablando. Por eso se dice que él es como uno lo ve. Siempre ha sido como uno lo ve. Miren con corazón de madre, por la ciudad también es madre. Hablamos desde el ascendente. Es una persona que desde lo terrenal enfrenta los temas terrenales. Me quedó mal escrito. Es una persona que desde lo celestial enfrenta los temas terrenales. Es decir, desde Sagitario enfrenta los temas de la casa 6, si lo vemos a nivel astrológico. Pero también dicen, siempre hace las cosas diferentes y le gusta romper los moldes sin ostentaciones. Su luna en Acuario. Cómo rompo, cómo hago las cosas de una manera distinta. Cómo esos cambios también le generan seguridad
y le muestran un camino que es nuevo para recorrer. ¿Qué es importante revisar y que lo puse como un asterisco en lo que les quería mostrar? Lo siguiente. Él tiene a Quirón y al nodo sur en la casa 12, ¿sí? Y en Géminis. ¿Por qué es importante? Porque ese Quirón en la casa 12 nos muestra enfermedades que no se curan, ¿sí? Y en Géminis hay enfermedades respiratorias, de sistema respiratorio, de pulmón. Y él, muy joven, entre los 20 y 21 años, si no estoy mal, porque ahorita lo vamos a mirar en las profecciones que les quiero mostrar, tuvo una intervención de pulmón y estuvo muy grave. ¿Sí? Entonces también es importante revisar esto y luego le vamos a dar un vistazo al Neptuno que tenemos aquí. ¿Listo? Para que lo vamos teniendo en cuenta en esta descripción. Pero también quiero hacer una aclaración importante y es que el Papa ha tenido varios problemas de salud a lo largo de los años que ha tenido que ver con neumonía, ¿sí? Que les estaba contando lo del pulmón que le tuvieron que operar. Adicional también tuvo una operación por diverticulitis en 2021, una operación abdominal en 2023 y en 2019 se sometió a una cirugía ocular en la clínica Pío XII. Es importante también tener esta información para lo que vamos a ir revisando en su carta, pero no es determinante porque no me voy a centrar en encontrar la muerte del Papa, sino que les quiero mostrar cómo hay periodos en la vida del Papa que realmente es supremamente interesante, que siempre que tiene esa misma profección le pasan cosas wow. Quiero que miremos puntos importantes de la carta del Papa, con varias técnicas que son de astrología tradicional. Esta técnica es una liberación zodiacal, que es una técnica de astrología helenística utilizada para analizar periodos clave en la vida de una persona. Estoy mirando la liberación de fortuna porque este lote representa el destino material, el cuerpo y los eventos externos. Y porque este fue un evento externo que a él lo mueve por dentro. Por eso voy a mirar lote de fortuna, pero también voy a mirar lote de espíritu, que representa el propósito, la mente y los eventos internos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el 21 de septiembre de 1953, cuando Jorge Bergoglio tenía 17 años, él decide, luego de una conversación que tuvo con un sacerdote, en ser sacerdote. Y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque esta liberación de fortuna se da, si lo vemos aquí, en esto, en Sagitario, ¿sí? Que tiene que ver con todo el tema del sacerdocio. Y cuando miramos qué pasa ahí, esto fue el 21 de septiembre y queda en Capricornio de decir, yo voy a trabajar por esto y yo voy a moverme por este propósito en mi vida. Eso me pareció muy interesante. Ahora les voy a mostrar el lote de espíritu para que miren cómo se complementa, que me pareció impresionante. Miremos entonces esta liberación zodiacal. Esta liberación zodiacal es de espíritu y me da en este L2 de cáncer. Recuerden que cáncer es el ascendente del Papa, ¿sí? Pero tiene un tema de Leo, que eso también es importante porque es signos fijos, pero se está dando en el signo de cáncer. Y luego voy y busco la fecha y aquí se dio una liberación zodiacal. Y esa liberación zodiacal se da exactamente entre las fechas en las que él decide tomar el sacerdocio. Por eso me parece tan interesante y que sea una liberación zodiacal casi que doble, tanto de espíritu como de fortuna, para este tema que realmente
define su propósito vital. Es súper interesante, ¿no? Luego vamos a mirar otro suceso que me parece muy importante y es el 11 de marzo de 1958, él ingresa al seminario en Buenos Aires como novicio de la Compañía de Jesús, pero, ojo con esto, ese mismo año le da una grave enfermedad pulmonar que pone en riesgo su vida, su vocación y su destino. Recuerden lo que les había dicho anteriormente. Esta fue la enfermedad del pulmón. Y recuerden que cuando miramos la liberación de fortuna también tiene que ver con nuestro cuerpo físico, pero también con eventos externos. Vuelve y juega todo este tema del noviciado y se da en una liberación zodiacal. Entonces, tengo un L2 de Acuario y ya cuando abro aquí el L3, tengo Acuario y cómo sé que tengo una liberación cuando encuentre el signo contrario cuando le tocaba estar a este signo. Entonces, inmediatamente veo esto, yo digo, wow, increíble que la astrología sea tan exacta con temas de liberaciones zodiacales. Algo que se me olvidó decirles ahorita, que me parece que es muy importante siempre que vemos una carta, antes de ver el sol, la luna, el ascendente, los planetas centrales de la carta y dónde están, siempre en astrología tradicional lo que revisamos es si la carta es diurna o si la carta es nocturna. Cuando la carta es diurna, cuando el sol se encuentra en la casa 7, 8, 9, 10, 11 o 12, es decir, por encima del horizonte. Cuando la carta es nocturna, cuando la carta la encontramos en la casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahí está el sol por debajo del horizonte. Si ustedes recuerdan, el Papa tiene el sol en la casa 6. Eso dice que su sol está por debajo del horizonte. Por eso el Papa tiene una carta nocturna. Cuando hablamos de una carta nocturna, los planetas de esa carta nocturna son diferentes a los de la diurna. Cuando hablamos de una carta diurna, la luminaria es el Sol, el benéfico es Júpiter y el maléfico es Saturno. Esa es la secta diurna. Pero el Papa no tiene secta diurna, tiene secta nocturna. ¿Qué quiere decir eso? Que su luminaria no es el Sol, es la Luna. Que su benéfico no es Júpiter, es Venus. Y que su maléfico no es Saturno, es Marte. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay otra técnica que se llama las fardarias. Cuando miramos las fardarias vemos periodos de tiempo, por eso los llamamos señores del tiempo o cronocratores, o a mí también me gusta decirles señaladores del tiempo, que se utilizaron en la astrología medieval, que también nos determinan periodos de vida de la persona, donde cada planeta gobierna el ciclo de vida de una persona y ese ciclo de vida dura 75 años. Si una persona dura más de 75 años, como el caso del Papa, podemos ver que se repite. ¿Por qué les hice tanto énfasis en la secta si era nocturna o era diurna y cómo tiene la carta del Papa? Porque las fardarias tienen un orden de activación dependiendo de si la carta es diurna o nocturna. Y como la carta del Papa es nocturna, su periodo de activación comienza con la luna. ¿Qué es lo interesante? Que él tuvo un periodo de Marte, que es su maléfico de secta, que es un maléfico de secta, que es malo, pero no es lo más malo. Es como cuando a uno le dicen, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Uno ya sabe que eso es malo, pero usted no sabe que haya algo peor. Ese peor es el contrario a secta, que sería Saturno para el Papa. Pero el Papa está en un periodo de Marte, que es su maléfico pero de secta, es decir, no es tan malo. Es ese malo conocido, que realmente indica unos periodos de mucha activación y que cuando vemos a esos planetas de su secta, por ejemplo, el periodo de Marte-Marte y el periodo de Marte-Luna, que para él es tan importante, tuvo acontecimientos importantes en su vida. El primero es que el 13 de diciembre de 1969 es ordenado sacerdote y el 22 de abril de 1973 hace los votos perpetuos en la Compañía de Jesús. Y miren que esos votos lo hace en un periodo de Marte, pero ya no es Marte-Marte, sino Marte acompañado con la Luna. Muy interesante ver estos periodos del Papa. Luego, algo muy importante
es que a él lo nombran arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, luego cardenal. En ese año que fue cardenal fue un año muy difícil y con una crisis muy grande en Argentina. Y yo quiero que miren algo. Es un periodo de Mercurio que tiene que ver con su comunicación, pero recordemos dónde tiene Mercurio el Papa. Lo tiene en la casa 7 y sobre la cúspide de la casa 7, es decir, en tema de relación, de hablar, de relacionarse con otros. Es un periodo donde realmente él se muestra muchísimo más. Pero fue una época muy retadora para él. Y lo pueden mirar en documentales, en su vida y en lo que le tocó enfrentar en esa época. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque tenía activados los planetas contrarios a secta. Si bien Mercurio es un planeta neutral, cuando lo hicieron arzobispo era un periodo de Mercurio-Saturno. Saturno, maléfico contrario a secta. Luego está, cuando lo hicieron cardenal, todo el tema del Sol, que es la luminaria contraria a secta. Es decir, no fue un periodo absolutamente malo, pero tuvo su dificultad y le tocó enfrentarse a muchas decisiones importantes. Inmediatamente termina este periodo de Mercurio, él preside la Conferencia Episcopal de Argentina desde el 2005 hasta el 2011. Súper interesante porque fueron periodos de los nodos, luego tenía periodo de la luna. Pero ojo que eso no es todo. Les mostré temas de liberaciones, les mostré temas de fardaria, ¿cierto? Pero lo más increíble de todo es que en esas fechas que revisamos, el Papa estaba viviendo una profección anual, ¿sí? De casa 5. Eso a mí me pareció increíble. Todos esos cargos importantes, esos cambios en su vida, se dan en una profección de casa 5. Que hay algo muy importante. Nosotros tenemos la profección año a año y dependiendo de la edad que tenemos, nos va cayendo en una casa diferente. Solo que cómo empieza a partir de la casa de nuestro ascendente. Para todos la profección es diferente en signos, pero todos repetimos profección de nuestro ascendente, por ejemplo, es decir, de casa 1 a los 0, a los 12, a los 24, a los 36, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me parece impresionante de la carta del Papa? Que en los años que él cumple, que le da profectado casa 5, son años sumamente importantes para él. Por eso les decía que yo no quiero hablar de si el Papa se va a morir o no. Yo lo que les quiero mostrar es esta grandeza de carta y les quiero mostrar cómo la astrología es muy exacta a partir de lo que nos muestra la carta como tal del Papa. Entonces, a sus 64 años, cuando tenía una profección de casa 5, es elegido cardenal el 21 de febrero del 2001. Y hay algo muy interesante y es que en esa revolución el Papa quedó con ascendente Acuario, donde la mayoría de planetas estaba por encima del horizonte, es decir, súper pública la revolución que iba a tener y el año que estaba teniendo el Papa en ese momento en el que fue electo cardenal. Pero también que fue un año de muchos revolcones, de muchas crisis en Argentina y que él las tomó como propias y que eso lo podemos ver en esa carta. Y mírenlo aquí, miren ese ascendente que le queda en toda su casa 8, ¿sí? Que le cae en Acuario, casa donde también está su luna y está su Venus. Es muy interesante. Y era también esas crisis, muertes, transformaciones, resurrecciones, porque recuerden que ya ser cardenal era abandonar mucho de lo que él era por su estatus y por lo que conllevaba ser cardenal, pero cae en Acuario. Sí, soy cardenal, pero soy diferente. Sigo siendo uno de los
de los suyos. Sigo siendo una persona más, pero asumiendo un cargo absolutamente importante que tiene que ver con la fe, pero que también tenía que ver con muchas crisis de él, sobre todo por lo que le tocaba enfrentar. A sus 52 años, también tenía una profección de Casa 5. En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral y sus superiores lo destinaron al Colegio de El Salvador y después a la Iglesia de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Es muy interesante esto porque lo que nos muestra es otra vez una profección de Casa 5, otra vez con un cambio importante para él. ¿Por qué? Porque lo llevan a ser director espiritual y confesor en ese año, en ese momento importante de su vida. Y miren esto tan interesante, queda ascendente Piscis. Miren que en el otro quedó ascendente Acuario, pero aquí quedó ascendente Piscis. Y vuelve y juega, miren, ahora ese Sol, pero con ese Urano ahí puesto, con muchísimos planetas arriba, ¿sí? Pero aquí también con temas del exterior, de lo que estaba haciendo él, de cómo estaba también mirando temas en Alemania y haciendo un montón de cosas, pero algo muy importante era que era un cargo donde él se veía y donde él estaba, pero que también hubo muchos cambios. Claro, se trasladó a Alemania, volvió, hizo esto. Son cosas que nos dejan mostrar la carta y que son muy dicientes. ¿Qué es lo que más me parece impresionante? Que vuelve y juega, que es la edad que nos da la casa profectada de año 5, que es exactamente la misma que el Papa está teniendo este año, vuelvo y lo repito. Y se los muestro también sobre la carta natal. Ese ascendente le queda en casa 9. Estábamos hablando del exterior, estábamos hablando de asumir nuevos roles, de liderazgo religioso. Bueno, vuelve y cae en esa área de la vida del Papa que vuelve y me parece muy diciente. Vamos a... Luego pasamos a sus 40 años y en sus 40 años vuelve y queda con año profectado de casa 5 y acá me pareció muy diciente porque quedó con una revolución en Aries. Aries es moverse, Aries es la acción, Aries es la guerra, Aries es como ese militar que se pone a la cabeza para que las cosas puedan ser. Y en ese momento, en 1976, que él tenía 40 años, le toca vivir un régimen militar argentino, donde realmente también se le ha preguntado mucho en su vida sobre esto y sobre decisiones que tuvo que tomar. Fue un año donde él también estuvo muy visible, donde era un representante de la iglesia, pero donde también le tocó enfrentar un montón de cosas con el régimen. Fue un año muy difícil, pero que provocó muchas crisis. Y entonces uno dice, bueno, pero mira que en los otros era temas de que se podían ver, de pasos importantes para él. Esto también fue un paso importante y es un tema del que se habla mucho del Papa, pero su revolución es muy distinta. Por eso es que estas técnicas de profecciones, si bien se repiten cada 12 años, no son iguales en todos los años, porque cada revolución es diferente. Ojo, quiero decir algo. Yo estoy viendo estas revoluciones con la carta natal del Papa en Argentina. De igual manera, esto pasó en Argentina. Pero les quiero leer una parte que él dice en sus memorias, en el libro El Jesuita, que él publicó en 2010, y dice lo siguiente: hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, para abogar por las personas secuestradas. Y es muy diciente porque en su casa 7 tenía a Plutón y este Sol, Marte y Neptuno también le generaban mucha confusión a la hora de tener esa interacción. No voy a ahondar más porque no me sé exactamente todo al pie de la letra cómo pasó. Solo me he visto documentales del Papa, películas, he leído sus libros, pero lo que sí les quiero mostrar con esto es que siempre tengo que ver una profección al lado de la revolución. ¿Por qué? Porque los años son diferentes. Pero vuelvo y les digo, muy interesante ver que todo esto que le ha pasado al Papa
Siempre pasa en años profectados de casa 5. Sigamos. 28 añitos del Papa. Vuelve y juega. Año profectado de casa 5. En 1964 fue profesor de literatura y psicología, cargo que desempeñó entre 1964 y 1966. Además es muy interesante mirar cómo ese sol le queda en la casa 8, acompañado también de Mercurio, que está pasando a la casa 9, temas de enseñanza, pero recuerden que está en Sagitario, pero la casa 8 es un tema como oculto, como no tan visible a como estábamos viendo las otras. Y realmente él enseñó adentro en una escuela que para él fueron unos años muy interesantes y donde encontró en la lectura una manera de conectar profundamente, muy de casa 8. Pero vuelvo y les digo, muy interesante que sea una profección anual de casa 5. Por eso tenemos que revisar bien la revolución. No me voy a detener en las revoluciones como tal, porque lo que les estoy mostrando son las coincidencias de la casa 5 con aspectos de su vida importantes para él. Y ustedes me dirán, pero puede ser profesor de literatura y psicología en ese cargo que desempeñó. Eso no es tan importante. Para él sí. Y él lo saca a relucir siempre que le preguntan. Y en sus biografías siempre está todo esto y sobre todo su encuentro con Borges en 1965. Por eso es tan importante. Y para él representa un punto de partida importante en su formación. Sigamos. Recuerden que en septiembre de 1953, cuando el Papa tenía 16 años, decide convertirse al sacerdocio. Y adivinen qué, vuelve y juega la casa 5 profectada. Y me gustó mucho la revolución que tenía porque quedó ascendente Géminis. Tomar decisiones, revisar caminos, mirar qué va a hacer, comunicar, pensar. Y acuérdense en que él dijo que, porque había hablado con un sacerdote, él había llegado a esa decisión y el sol le quedó en casa 7. La relación es muy importante en ese momento, pero sobre todo también miren todo lo que le queda en la casa 9 de la revolución. Si hoy lo miro en la carta sobrepuesta, es más interesante aún. ¿Por qué más interesante aún? Porque miren, este ascendente le queda en toda la casa 11, ¿sí? Y hay algo importante, le queda en la casa 11 en Géminis si yo lo veo en Plácidos, pero si lo veo en signos enteros le queda en la casa 12. ¿Y qué le tocaba hacer al Papa? Irse a estudiar sacerdocio, encerrarse. Pero también la casa 11, porque a mí me gusta mucho verlo por Plácidos, es una comunidad diferente, abrirse a algo original, algo diferente a lo que era su vida. Vuelvo y les digo, miren que estamos viendo puntos principales de la carta, podríamos quedarnos a ahondar y revisar año a año la carta del Papa Francisco, pero lo que les quiero mostrar es que miren que hay muchas coincidencias, que en astrología no lo llamamos coincidencias, lo llamamos matemática y lo llamamos entendimiento de la carta natal de la persona. Por eso hay dos frases que me han gustado mucho del Papa. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huella que marque la historia, huellas que dejen descendencia. Vámonos para el 13 de marzo de 2013, donde al Papa lo eligen, donde a Jorge Bergoglio lo eligen el Papa Francisco. Primer papa latinoamericano, primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús, la orden misionera por excelencia. Él se muestra como un papa distinto a lo que se conoce y genera una verdadera nueva era que parece comenzar con él y se define el papa de todos. ¿Por qué es importante esto? Vuelvo y les digo, porque volvemos a tener una profección de casa 5. Pero primero les quiero mostrar la revolución. Fue una revolución en Sagitario. Muy lindo. Y acuérdense en que el Papa tiene Sagitario en su casa 6. Entonces, era como decir que llegó el Papa, pero de todos. Llegó la eminencia, llegó esa persona realmente que iba a ocupar un supercargo en la religión,
pero sobre todas las personas, y eso es lo que él ha dicho siempre. Algo muy importante de esto es que cuando a él lo eligen, él pensaba retirarse. Él ya había dicho que ya había llegado como a su cumbre tan y que él se iba a retirar y lo eligen papa. Otra vez con un año profectado de casa 5, ¿sí? Y hay algo importante que lo puse aquí, es que cuando lo eligieron, las personas que lo conocían lloraron de la emoción, pero también de tristeza porque era su amigo y no lo iban a ver más. Y vuelve y queda esto de, está en Sagitario, está en ese ascendente, ¿sí? Pero que acuérdense en que ahorita lo miramos, que Sagitario es su casa 6 y quedaba encima de esa casa 6 que tiene que ver con lo ordinario, que tiene que ver con el otro, con ponerse también a servicio del otro, que es Virgo. Y era esa dualidad, y es la dualidad que él siempre tiene entre lo celestial y lo terrenal. Por eso me parece absolutamente impresionante la carta del Papa Francisco. Además, porque se dice, se ve en el rostro, es un buen tico, es un buen tipo. No nos lo esperábamos. Muy emocionante que sea de Latinoamérica. Y hay algo que decían, y el mundo empieza a conocer a Francisco, al que conocían los argentinos. Y volvamos a esa carta del Papa, ascendente Cáncer, Sol en Sagitario y Luna en Acuario. Él siempre se ha mostrado como es. Por eso me gustó mucho esto que pusieron en el documental. Dice lo siguiente, la coherencia da fe de la autenticidad, de una forma de ser y actuar ejemplar e inspiradora del Papa. Y decían que tenía 3 pilares de pensamiento que lo han definido su manera de vivir. Vida en austeridad y ayuda al necesitado. Una cultura de diálogo y encuentro entre los hombres. Una red de evangelización para volver a conectarnos con el Creador. Y vuelve y nos recuerda sus luminarias. Sol en Sagitario, Luna en Acuario y ascendente Cáncer. Realmente ustedes no entienden como la conmoción que me causa a mí mirar a un hombre tan increíble y poder mirar esas formas en las que se expresa su vida y que siempre tienen que ver con la casa 5, con estos años profectados de casa 5. Temas importantes de ese año que lo eligen papa. En su progresión tenía su luna pasando por el signo de Sagitario junto a Marte, sí, pero esta luna realmente le estaba ayudando muchísimo. Adicional también estaba en un periodo de la luna, recuerden que es su luminaria de secta, ¿sí? Eso también me pareció muy interesante, sobre todo porque como a él lo eligen el 13 de marzo de 2013, hay algo importante. Es un periodo es un periodo de la luna, pero es un periodo que estaba luna, porque como a él lo eligen el 13 de marzo, ¿sí? Luna, 13 de marzo, pero el 31 de marzo de 2013, él empieza un periodo de luna-Saturno. Es decir, es como lo eligen en un periodo muy bueno para él, pero también que empieza y le trae mucho trabajo y que empieza a hacerlo, pero que es un trabajo que realmente él sabe hacer porque está conectado con la gente. Además, porque en las progresiones, que es otra técnica de astrología tradicional, su ascendente progresado está en Libra, ¿sí? Algo muy importante es que su sol progresado está en Piscis y está siendo papa. Eso también me parece muy bonito. Y tenía a Júpiter de divisor y a Marte de participante, que si bien Júpiter era el divisor, estaba por cambiar y Marte, si bien es un maléfico, recuerden que es su maléfico de secta y adicional está en un año profectado de Marte y año de casa 5, que son años para él absolutamente importantes. Entonces, ¿qué pasa con el Papa hoy? Porque todo el mundo está hablando de él. Están hablando de él porque está teniendo su tercer retorno de Saturno, que lo viene teniendo desde 2024 y que lo terminó en 2025.
¿Por qué? Porque el Papa tiene a Saturno en Piscis. Y hay algo importante de recordar esos retornos de Saturno, es que cada retorno de Saturno es cada 29 años. Bueno, entre los 28 y 29 años. Algo que me parece sumamente interesante es la revolución del Papa de este año. ¿Por qué? Porque vuelve a quedar ascendente Sagitario, igual que cuando lo eligieron, cuando fue elegido Papa. Adicional, hay algo importante y es que le cae casi que conjunto al Sol, ¿sí? Entonces también me está mostrando un tema que puede ser casa 1 sobre 6, temas de enfermedades que son visibles, pero también de cómo me entrego a los otros y vuelve y queda ese tema de el cielo sobre la tierra, lo celestial sobre lo terrenal y es muy diciente porque es lo que es el Papa, ¿sí? Hay algo que me gusta mucho porque realmente nos estamos centrando mucho en el Papa, estamos hablando mucho de él, está siendo un factor muy relevante y ese sol está conjunto a su ascendente en Sagitario. Es decir, este año se trata de él. Pase lo que pase, se trata de él. Pero también ese ascendente es su cuerpo físico, que hoy estamos viendo todo lo que está pasando y que también le está llamando a guardar reposo y a no estar tan visible por esa cuadratura que encontramos con Neptuno. Por eso es que les digo que tenemos que ver no solamente la profección, que me parece increíble que siga siendo año de profección de casa 5, sino también mirar la revolución, porque si bien es muy parecida a la revolución de cuando lo eligieron por el ascendente, los demás planetas, los aspectos y todo lo que está pasando en la carta es diferente. Y por eso hay que darle una importancia muy grande y tenemos que revisar muy bien lo que está pasando. Pero yo les quería dejar esto, que pudiéramos mirar y que pudiéramos observar los ciclos planetarios del Papa, de sus eventos más importantes, y que si bien hoy estamos hablando de su salud y de las posibilidades que tiene, yo quería hablarlo de sus ciclos y cómo todos coinciden cuando se activa la casa 5. Y para terminar, les quiero mostrar el periodo de Fardarias en el que está transitando el Papa en este momento, que es un periodo de Fardarias de Saturno. Y recuerden que Saturno es su maléfico contrario a secta y que está acompañado en este momento de su maléfico de secta. Es decir, es un periodo complicado. Es una etapa de vida complicada por ser periodos de Saturno, pero miraremos qué le depara el futuro al Papa, que no va a ser tema de este video, donde lo que quiero es que nos centremos en la importancia de ese ciclo de activación de la profección del Papa cuando se le activa su casa 5.